A continuación en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en su programa Diálogo Bíblico por Radio Nuevo Tiempo. Estamos entrando en el tema de estas cartas maravillosas de Pablo. Estamos analizando algunos conceptos generales en relación a lo que él escribió y por qué lo escribió. Y vamos a ver aquí ahora el tema de esta semana, la unidad en Cristo. Recuerda usted que ya lo conversamos eso antes, pero Pablo tenía la idea y quería que su iglesia no se desviara del concepto básico de que Cristo es el centro y la cruz es el centro de su estudio y su conversación. Y vamos a ver ese tema, unidos en Cristo. Bienvenido, Pastor Jerez. Gracias, Raúl. Aquí estamos una vez más, siempre dispuestos a compartir el estudio de esta guía el estudio a la epístola a los Corintios, Primera de Corinto. Y en esta hora nosotros seguimos comentando ya el tema principal, o uno de los principales de la epístola, aparte del tema que estudiamos la semana pasada de Jesucristo como el centro, en la cruz de Cristo, está el tema de la unidad de la iglesia, que es un tema muy estudiado, muy controvertido, porque Jesucristo mismo dijo que toda casa que se divide está próxima a caer. Y Pablo estaba muy preocupado porque en la iglesia había una división, los hermanos no estaban unidos, se estaba perdiendo el amor, se estaba perdiendo la fraternidad, y es algo que hay que cuidar, porque aquí en la iglesia de Corintios, como se lee en los textos, 1 de Corintios capítulo 1, del versículo 12 en adelante, habían líderes, al menos se mencionan aquí 3 líderes, que arrastraban público, arrastraban gente de la iglesia, y ellos se sentían orgullosos de decir yo soy de Pablo, otros se sentían orgullosos de decir yo soy mejor porque soy de Apolos. Apolos es un gran predicador, y aparentemente pasó el apóstol Pedro por allí, y algunos dicen yo soy de Pedro. Pedro fue un apóstol de Jesucristo, el principal. Entonces ellos pensaban que de acuerdo al ser humano que los había adoctrinado, al ser humano en los cuales ellos habían creído en Jesucristo, eran superiores a los otros. Por eso que el que creía en Pedro era superior al de Pablo, o el que creía con Apolo era mejor que el de Pablo o de Pedro. Entonces vemos que aquí había una división del liderazgo, una división de la iglesia, que no solamente estas eran las causas, sino que habían otras también. Y el apóstol Pablo está allí para lograr esa unidad y mostrarles de que la carne, los carnales no pueden estar unidos y que tenemos que ser espirituales. Y en esa espiritualidad tenemos que comprender a los demás. El problema dentro de una iglesia cuando hay grupos cerrados que tienen posiciones, posturas, y el orgullo ese hace que no dobleguen su servicio, digamos, para ver el bienestar general de la iglesia. Pablo presenta aquí en 1 Corintios 1:10, que es el centro de los textos, dice: ahora bien, hermanos, les exhorto por el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que todos estén de acuerdo y que no haya división entre vosotros, sino que sean perfectos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Ese era el problema de la iglesia de Corinto. Ese es el problema a lo mejor de nuestras iglesias, de nuestra iglesia. Debemos estar unidos para enfrentar la problemática del pecado y no la problemática quizás de un color de una iglesia, de una banca de una iglesia que puede llevar problemas serios. Claro, ese texto que tú has leído, que es la base de este estudio, me llamó la atención y quise buscar la traducción en el idioma griego, cómo se leería ese texto. ¿Ya? Y aquí dice: ustedes han sido alineados, según la palabra, ajustados completamente a la misma mente, en la misma manera de pensar. Es decir, el apóstol Pablo les dice a ellos: ustedes ya fueron alineados, fueron ajustados completamente a tener una misma mente y una misma manera de pensar. Es decir, los cristianos, al estudiar la doctrina, al aceptar a Jesucristo, tenemos que tener una misma manera de pensar, aunque hay mucho más que estudiar, mucho más que agregar de los misterios de Dios.
pero no podemos tener conceptos distintos con doctrinas equivocadas, y eso era lo que a Pablo le preocupaba, porque cada uno tenía su manera de ver las cosas, sobre todo las cosas doctrinales, que son cosas fundamentales para la fe en Jesucristo. Ahora tú mencionabas el concepto esto de yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo de Cristo o de Pedro, quien sea. No era la idea esa, justamente por eso producía división dentro de la iglesia. Doy gracias a Dios, dice Pablo en 1 Corintios 1:14, doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crespo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bautizó a la familia de Estefanas. Aparte de ellos, no sé si bautizó algún otro. O sea, mira las cuestiones que estaban perturbando la marcha, el crecimiento de la iglesia. Me bautizó tal pastor, me casó tal pastor. Y cuando ese líder falla, y nosotros no queremos que pase eso, no se derrumba una persona, a veces se derrumba una iglesia. Claro, y en la iglesia hay que tener mucha paciencia para estar en una iglesia. Algunos dicen, bueno, la iglesia es todo paz, es todo armonía, es todo unidad, es todo amor, pero la realidad de la iglesia no es así. En la iglesia hay conflictos, como Pablo menciona en 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, esas personas todavía no desarrollaban esa madurez espiritual que a los cristianos les permite tener una fraternidad saludable, una paciencia, una tolerancia, el compartir con aquellos que tal vez no están tan maduros. Y aquí el apóstol dice, ustedes son niños espirituales, reaccionan como niños. La carne todavía está en sus corazones, ustedes no están actuando por el espíritu. Las tendencias carnales los están dominando y esa tendencia carnal está influenciando en las relaciones humanas dentro de la iglesia y eso está produciendo división. Y eso viene el enemigo de Dios, Satanás, quien produce estas cosas. Pablo en Romanos ya abordaba algunos de estos temas diciendo llenos de toda injusticia, maldad, codicia, perversidad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño, malicia, son chismosos. Esas palabras chismoso es una palabra que en el original habla de división, de dividir. Sí. Y usted ahí en Romanos dice, comportémonos decentemente como de día, no en orgías, ni borrachera, no en libertinaje, ni sensualidad, no en contiendas ni celo. Lo que estaba pasando en la iglesia, en Corintios, Pablo ya lo había abordado también ese tema en Romanos. Nosotros estará.
Allí en 1 Corintios 1:10 plantea lo que Pablo está tratando de que su iglesia de Corinto y también nosotros tengamos este lineamiento. Os ruego, hermanos, 1 Corintios 1:10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Estoy pensando, la gente que escuchó esto, ¿qué habrá pensado? Más de alguno se miró hacia el lado. A ti te lo están diciendo, ¿no es cierto? Pero la idea es que nosotros lo tomemos como nuestro y que seamos de un mismo sentir, centrados realmente en Jesús. También vemos nosotros que el apóstol Pablo quiere poner las cosas en su lugar en esta epístola. Dedica 1 Corintios 12, que es un capítulo muy fuerte, muy poderoso, que habla de los dones espirituales, porque el problema de la iglesia de Corinto no era que les faltasen dones, tenían dones espirituales en abundancia, tenían poder, que tal vez ese poder que ellos tenían hoy día no lo vemos plenamente en las iglesias. Pero tenían ese tema de la unidad, de la competencia, de la envidia. Lo carnal también estaba influenciando en sus vidas. Y el apóstol les dice allí en el versículo 13 de 1 Corintios 12, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es decir, aquí nos habla de un cuerpo, la iglesia es un cuerpo. Y en el verso 27 nos dice, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En otras palabras, el apóstol nos está diciendo en esta epístola y a los hermanos de Corinto también, que la iglesia es un cuerpo donde cada parte del cuerpo, cada organismo del cuerpo, cada órgano tiene una función, cada miembro del cuerpo. No somos todos iguales en ese sentido. La mano es distinta al pie, el oído distinto a los ojos, pero todos cumplimos una función y debemos estar unidos en el cuerpo. No podemos compararnos con los demás, incluso cada uno tiene distintas operaciones, distintos ministerios, y todo está centrado en Cristo porque el apóstol lo ha reiterado muchas veces que la cabeza del cuerpo es Cristo. Por lo tanto, nosotros sabemos que estamos trabajando para Dios, no importa la función que cumplamos dentro de la iglesia. Cuando uno analiza esta metáfora que Pablo emplea aquí del cuerpo, quizá la pasa por alto mencionando, sí, es un cuerpo, porque dice, mira, como tú lo leíste allí en 1 Corintios, dice, ahora bien vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Sí. Ese concepto de miembros de un cuerpo y en particular hace que tu ojo, tu oreja, tú puedes ser una mano, pueden ser los pies que lleve a la gente, la mano que indique, la boca que habla, todo, pero todo bajo un mismo principio. Es el cuerpo de Cristo. Tú eres parte, no soy aparte del cuerpo, no tengo el liderazgo, voy a decirlo así con cuidado, liderazgo para comenzar a dar órdenes fuera de lo que el cuerpo necesita. Imagínate qué lindo sería. Yo estoy comiendo y mi mano dice que no quiere echarme la comida en la boca. No, porque yo no voy a hacer eso. A mí no me gusta hacer eso. Entonces cada uno tiene una función, como tú decías, departamentos dentro de una iglesia que trabajan unánimes, pero pensando en la evangelización, en llevar adelante el evangelio, la predicación, en llevar adelante los propósitos de Cristo
que vino a buscarnos. Entonces Pablo tenía ese grave problema y él lloraba, como lo leímos la semana pasada, me parece, acerca de cómo te puedes haber cambiado o alterado lo que yo les dije. Sí. Él sentía un sentimiento muy extraño en su cuerpo, y esta carta, por eso que voy a decir así, esta es una carta muy dura, tú lo mencionaste, pero luego en la segunda carta que vamos a ver después, él ablanda un poquito su pensamiento, incluso pide disculpas por lo que dijo, pero tenía que decirlo eso. Claro, y algunos miembros del cuerpo son débiles, pero dice Pablo que son los más necesarios. 1 Corintios 12, 22. Y el apóstol esperaba que los hermanos de Corinto, igual que nosotros ahora, podamos ser maduros para comprender que no todos vamos a hacer la misma obra para Dios. Debemos comprender a los débiles en la fe, también dice Pablo en Romanos. Debemos nosotros alimentarnos de la comida sólida, aspirar a recibir un alimento más completo, no solamente la leche espiritual, tener deseo de crecer, de profundizar esa sabiduría que hablábamos la semana anterior de la cruz de Cristo, y tener los sentidos ejercitados para el bien y para el mal. Se trata de crecimiento espiritual, donde los cristianos se transforman, como dice el apóstol aquí en 1 Corintios 3:9, nos transformamos en colaboradores de Dios. Nosotros somos ayudantes, la obra es de Dios. Dios la dirige espiritualmente, pero nosotros llegamos a ser obreros, siervos de Dios, que compartimos la causa. Cada persona tiene su ministerio, cada persona es llamada a ocupar un lugar, y muchos dicen, yo aquí no voy a trabajar porque no me gusta, no veo que no está bien, pero la iglesia nunca va a ser perfecta. Nosotros tenemos que colaborar con paciencia, con tolerancia, porque Dios quiere eso. Dios quiere una iglesia unida, una iglesia que sea bendecida por Él. Fíjate que Pablo, enfocándose en este problema de la sabiduría y la madurez, él dice en 1 Corintios 3, del 1 al 4, dice, y yo, hermanos, no pude hablaros como a hombres espirituales, sino como a hombres carnales, como a niños en Cristo. Os di leche para beber, no alimento sólido, porque aún no estabais preparados para recibirlo. De hecho, ni siquiera ahora podéis, porque aún sois carnales, puesto que hay celos, y esta es la razón por qué les habla de carnales, porque aún hay celos y contienda entre vosotros. No sois carnales y no andáis como simples hombres, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, no soy simples hombres. Mira la relación que hace Pablo para que se entienda que ellos en realidad tienen que hacer un cambio en la postura, en la posición que tienen, porque no siguen siendo niños todavía que no han madurado y no se les puede dar el alimento que necesitan. Sin tu mirar, Jesús nos da, si la esperanza te dejó, si ya no luchas con valor, tú debes orar hoy. Jesús será tu apoyo fiel, tus esperanzas volverán, te rodeará todo su amor, tú debes orar hoy. Jesús te espera, no demores, Jesús te entrega su amor. Jesús te espera, no demores, Jesús te entrega su amor, su amor, su amor. Su amor. Si ves que todo
está bien. Si ya no quieres sufrir más, si estás cansado de caer, tú debes orar. Jesús te da la solución, mas tú decides que seguir la perdición o la oración. Tú debes orar hoy. Jesús te espera, no demores. Jesús te entrega su amor. Jesús te espera, no demores. Jesús te entrega su amor. Su amor, su amor. Él te escuchará. 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 Ya cuando estamos concluyendo la semana, Pablo va a enfocar en un servicio que debe ser como el servicio de Cristo. Dice 1 Corintios 4, 1 y 2 que los hombres nos consideren como ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Además se requiere que los administradores sean fieles. Mire qué desafío, ¿eh? Eso produce unidad, porque todo lo que estoy haciendo, ¿no es cierto?, como ministerio en una iglesia, en un trabajo, que sea en relación a lo que Cristo está planteando, y que seamos en ese ministerio administradores o mayordomos de Cristo, o sea, no dueños. Cierto, y como tú leíste en ese lugar, 1 Corintios 4:2, dice acá que nosotros somos administradores de los misterios de Dios, somos servidores. Jesucristo también lo dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir, que es una de las cosas importantes en el compromiso que cada persona tiene con Dios. Nosotros somos servidores de Dios y en ese servicio a Dios estamos también sirviendo a otros seres humanos, ayudándoles a alcanzar la salvación, ayudándoles a ganarlos para Cristo. Es un trabajo misionero de primera calidad y como dice aquí el mismo apóstol Pablo en Filipenses 2:5, que aquí está el principio del liderazgo, el principio de la unidad, el modelo de Cristo en unidad es lo que debemos mirar. Dice aquí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y este sentir dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y aún estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Es decir, Jesucristo mostró el patrón de lo que debe ser la vida de un cristiano, una vida similar a la de Jesús, una vida de humildad, una vida de sometimiento, una vida de renuncia en algunos casos. Y este espíritu de Cristo cuando mora en la iglesia y mora en el liderazgo de una iglesia, produce la bendición de Dios, produce la bendición del Espíritu Santo, y es una iglesia que está poniendo la plataforma de la unidad. El ejemplo ha sido Cristo, y Jesús, como menciona aquí Filipenses, pudo haber sido un líder muy distinto, pero él siempre quiso rebajarse, quiso despojarse. Él quiso hacer la obra de salvación como hombre, no optando a recibir los poderes divinos que él mismo tenía. Fíjate que el texto me gustó esa palabra porque la usa casi todas las traducciones, que tengan la actitud de Cristo. Estuve mirando lo que es la actitud, fíjate, dice que la actitud es la disposición mental y emocional de una persona hacia algo o alguien. Interesante porque ese concepto nos aclara cuál es la posición y la postura que debemos tener ese. Y se manifiesta a través de sus pensamientos, emociones y comportamientos. Es una intención o propósito
que conduce a un comportamiento en particular. Ahora, ¿cómo nos aclara este concepto debido a que dice que tengan la misma actitud de Cristo? O sea, nuestro pensamiento, nuestro liderazgo debería estar enfocado en ese sentido. A veces las palabras nos dicen, o las entendemos rápidamente, pero nos dicen mucho. Por eso que deberíamos tener cuidado cuando tomamos el concepto de un servicio que esté puntualizando a la cruz, a Cristo, como lo dice Pablo. Y Pablo menciona su testimonio porque él se demuestra en hecho que él no es un servido. Él no es un líder que solamente le diga a los demás que hagan esto o aquello. No es solamente un administrador que delega responsabilidades, sino que él mismo ejecuta esas responsabilidades junto con los demás. En una ocasión dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y aquí en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23, él menciona cómo él ve su participación en apoyo al Evangelio como colaborador de Dios, y dice en el verso 23, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación y peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos. Si uno pudiera entender lo que Pablo vivió, de lo que significó para él el sacrificio de llevar el Evangelio a miles de personas, pero el poder de Dios estaba con él. Él estuvo dispuesto a renunciar a la comodidad, renunciar a apartarse totalmente de los problemas, a recluirse en un lugar para que nadie lo molestase. Pero él todo esto lo sufrió porque entendió que Dios le había dado una misión y que esa misión no era fácil. Era una misión difícil, entrar en un territorio pagano, entrar en una sociedad con una sabiduría distinta a la de Dios. Y es por eso que cuando nosotros estamos en una iglesia, gracias a Dios, no pasamos esto que Pablo vivió en su persona. El vivir en la iglesia ahora es mucho más fácil. Nadie lo está azotando, nadie lo está persiguiendo, a lo mejor apedreando, nadie lo pone en peligro. Pero ahora es más fácil, pero aún así nos quejamos, ¿cierto? Aún así pensamos que estamos pasando grandes pruebas. Es por eso que está escrito esto en la Escritura, para que nosotros veamos que el Señor nunca nos va a poner una carga que no podamos soportar, sino que vamos a ser guiados por Él, por su Espíritu. Yo creo que es tiempo limitado lo que estamos viviendo para hacer la obra de Dios. Hay facilidades, los colegios están trabajando bien, las iglesias están abiertas, pero Pablo tuvo sus problemas de unidad allí con ellos y les habla justamente de esa problemática de unidad en ellos, la unidad en Cristo. Y fíjate que Jesús, hablándole a sus discípulos, dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en vosotros, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es la labor nuestra, decir que Cristo ha venido para salvar. La gloria que me diste, yo la he dado a ellos, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste así como me amaste a mí. Qué lindo mensaje nos deja Jesús, qué lindo mensaje para pensar en esta semana al estudiar estas lindas enseñanzas de Pablo a los Corintios. Esa iglesia creció, pero estaba por dividirse. Su iglesia puede tener problemas, pero Cristo nos llama a la unidad. Unidad en Cristo. Que el Señor nos bendiga y los acompañe. Vamos a volvernos a encontrar, si Dios lo permite, la próxima semana.
Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo, Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.